Historia Universal UNAM, Unidad 8. El conflicto entre el capitalismo y socialismo. En este video estudiaremos los bloques de poder, la Guerra Fría y las luchas de liberación nacional. Los bloques de poder. Entre 1945 y 1991 se desarrolló una rivalidad económica, política e ideológica entre los bloques capitalistas y socialistas. En pocas palabras, Estados Unidos y Rusia peleaban por una hegemonía, es decir, sobreponerse uno sobre el otro, creando un mundo bipolar. Estados Unidos mantuvo su influencia en países de Europa Occidental, tales como Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Alemania Federal, Finlandia, Islandia, Noruega, Grecia, España e Italia, así como en países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Filipinas y otros africanos y americanos. Por su parte, la Unión Soviética también extendió su influencia comunista sobre Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Albania, Alemania del Este, Yugoslavia y Hungría. Cabe mencionar que en África y Asia también surgieron países como Angola o Afganistán y Corea del Norte bajo la hegemonía de la URSS. Sin duda, el mundo estaba dividido en dos formas de pensar totalmente diferentes, y como consecuencia de ello, se desató la Guerra Fría. La Guerra Fría. Podemos definir a la Guerra Fría como el enfrentamiento entre las principales potencias imperialistas y socialistas en todos los órdenes de vida social, económica y política, pero que afortunadamente nunca llegó a un enfrentamiento militar directo. El uso de la amenaza nuclear y el despliegue de ejércitos espectacularmente armados por parte de Estados Unidos y la URSS fueron las principales características de la Guerra Fría. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, conocido por ser el promotor de la libertad y de justicia, comprometido a contrarrestar al comunismo de este mundo. Y es así como la doctrina Truman, la cual aboga por la libertad económica, buscaba evitar la expansión comunista en Europa Occidental, mientras que el Plan Marshall, un plan de financiamiento económico por parte de Estados Unidos, fue una estrategia financiera para la recuperación de países como Alemania, Francia e Inglaterra, y de esa forma surgió el mercado común europeo. Sin embargo, tanto en Corea como en Chipre, Vietnam y Granada, la intervención armada de Estados Unidos fue una constante que contradecía a la potencia promotora del capitalismo. La Unión Soviética consolidó un fuerte desarrollo industrial y, del mismo modo, logró tener importantes avances científicos y tecnológicos. Parecía entonces que aparentemente lo tenía todo para demostrar su capacidad frente al bloque capitalista. Del mismo modo, tanto la Revolución China como la Revolución Cubana también fueron expresiones de un bloque comunista en vigoroso desarrollo, aunque China impuso su autonomía y se separó de la URSS posteriormente. Corea del Norte y Vietnam fueron países satélites del comunismo soviético, es decir, eran países independientes a la URSS, pero mantenían a la ideología comunista presente entre sus habitantes. Bajo el contexto de una rivalidad entre las grandes potencias de la Guerra Fría, la lucha por una supremacía científica y tecnológica también significó una guerra espacial. Fue la Unión Soviética la que primero logró poner en órbita a un astronauta alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin, en 1961. Pero fue en 1969 cuando Estados Unidos logró llegar a la Luna. Lo anterior representó un triunfo estratégico de esta potencia en el ámbito de la carrera científica. El escenario de mayor tensión entre el bloque capitalista y socialista se suscitó en Cuba en el año de 1962, cuando la URSS intentó instalar una base nuclear muy cerca del territorio estadounidense, y el gobierno de Washington, al sentirse amenazado, apuntó sus misiles contra la URSS. Afortunadamente, el evento no pasó a mayores y este escenario fue llamado la crisis de los misiles. La perestroika, también conocida por la reforma practicada por Mikhail Gorbachev a mediados de la década de los 80 y la caída del muro de Berlín en 1989, marcó el quebrantamiento del bloque soviético y el final de la Guerra Fría. Si bien la Guerra Fría tuvo lugares geográficamente específicos,
se suscitaron diversos acontecimientos también lejos de donde las principales doctrinas del capitalismo y socialismo vivían el conflicto. Entre los acontecimientos más sobresalientes durante la Guerra Fría tenemos a la creación del Estado de Israel, independencia y división de la India, proclamación de la República Popular China, la Guerra de Corea, intervención estadounidense en Guatemala, la Revolución Cubana, la división alemana, la crisis de los misiles, la Guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israelí o Guerra de los 7 días, la caída de Salvador Allende en Chile y la Revolución Sandinista en Nicaragua. Estudiemos un poco más a detalle las características, los planes ideológicos, económicos y político-militares de cada uno de los bloques. Las características, como ya las vimos, fue un enfrentamiento de un mundo bipolar y cada uno con un arsenal nuclear único. El bloque capitalista fue liderado por Estados Unidos y se estableció en la Europa occidental. En su plano ideológico, la doctrina Truman, la cual se sustenta a la libertad económica, la iniciativa privada, y en el cual se propone impedir el comunismo en Europa occidental. Su estrategia económica se basó en un programa de financiamiento económico para la recuperación de Europa occidental. Lo anterior forjó la base para el mercado común europeo. Y en su estrategia político-militar se creó la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, caracterizado por ser un bloque armado de Europa occidental liderado por Estados Unidos. Del otro lado tenemos al bloque comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y establecido en Europa del Este. Dentro del plano ideológico tenemos a la Cominform, es decir, la dictadura del proletariado en oposición al capitalismo que cumple con los objetivos del comunismo. Dentro de su estrategia económica tenemos a la Comecon, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, formado por un comité de mutua asistencia entre naciones comunistas y que contaba con una centralización económica bajo dirección del Estado. Y en su estrategia político-militar tenemos al Pacto de Varsovia, una alianza militar entre países socialistas en Europa del Este bajo el liderazgo de Rusia. Finalmente, estudiemos las luchas de liberación nacional. La Segunda Guerra Mundial también dio fin a prácticas coloniales que países europeos llevaron a cabo en Asia y África. En los años posteriores a la guerra, distintos países en ambos continentes declararon su independencia. Lo anterior resultó en un cambio drástico en el panorama geopolítico. En Asia, Filipinas y Corea declararon su independencia pocos años después de la guerra, y en otros países que alcanzaron la soberanía nacional en esos años, encontramos a Birmania, Indonesia y Pakistán. Fue en este periodo que la resolución de China de Mao estableció la República Popular China, creando otro de los principales países comunistas del siglo XX. Hablando nuevamente de África, las colonias inglesas y francesas buscaron su independencia, dando lugar a la creación de nuevos países como el Congo, Nigeria, Madagascar, Liberia, Etiopía, Marruecos, entre otros. Finalmente, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, y el Estado israelí fue creado en territorio palestino, el cual había sido controlado por los británicos, dando así origen al conflicto bélico más conocido de Medio Oriente. Vayamos a las preguntas más frecuentes del examen. Una de las principales características de la Guerra Fría fue la carrera armamentista entre Estados Unidos y la URSS. ¿Cuál de las siguientes características es representativa de la Guerra Fría? La formación de dos bloques y tensión diplomática. El principal objetivo de la doctrina Truman fue evitar que el comunismo se extendiera. Mientras que la Organización del Tratado Atlántico del Norte distingue al bloque capitalista en el contexto de la Guerra Fría, ¿qué tratado corresponde al bloque socialista? El Pacto de Varsovia. La consolidación de Estados Unidos como primera potencia mundial frente al capitalismo es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo de la Unión Soviética se identifica a la URSS. ¿Qué es la OTAN? Organización del Tratado del Atlántico Norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia del comunismo en Europa del Este se manifestó en Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Objetivos principales de la Comecon:
brindar ayuda económica para los países del bloque socialista. El Pacto de Varsovia se caracteriza por ser una alianza militar de los países socialistas. Como consecuencia inmediata de la Guerra Fría se puede considerar a la Guerra de Corea, el conflicto de Vietnam y el conflicto árabe-israelí. Durante el desarrollo de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, ¿qué conflictos internacionales sobresalen? La Revolución Cubana, la Revolución China y la independencia de la India. Al suscitarse la caída del Muro de Berlín, algunos países que impusieron su soberanía frente al dominio de Rusia fueron Croacia, República Checa y Montenegro.